Hemos hablado del éxodo, la salida del pueblo de Egipto, cómo pasan por el Mar Rojo, hacen su recorrido a través acuérdense que van siempre bordeando el mar hasta llegar a la tierra prometida, 40 años. Es mucho tiempo, obviamente, porque la distancia es muy larga y luego el recorrido que tienen que hacer es muy largo. No pueden hacerlo un recorrido derecho porque es desierto y en el desierto hay que ir bordeando constantemente el mar o el río, ¿verdad? Por la necesidad que ustedes saben que hay de agua y por lo tanto van bordeando todo el Mar Rojo hasta llegar precisamente al río Jordán, y el paso por el río Jordán es el que marca ya la entrada en la tierra prometida. Recuérdense que ahí muere Moisés, no entra a la tierra prometida, es simplemente acompaña al pueblo hasta la entrada. Luego Josué es el primer juez, ¿verdad? Acuérdense que los jueces no los entendemos como ahora, que son los encargados de un juzgado o de juzgar, sino que los jueces eran llamados jueces, pero eran más bien líderes políticos, como llamaríamos hoy en día como a un alcalde o a un gobernador, más o menos. Entran en la tierra prometida, se distribuyen las tribus, la tierra con el mando de Josué. Los jueces, como ustedes vieron con el video y lo que hablamos la clase pasada, se distribuyen la tierra y en ese momento empieza una corrupción, incluso desde la parte más alta, desde los jueces, y tienen en ese caso, ¿verdad? Que pedir el auxilio de Dios para poder resolver la situación. Y Dios hace salir dentro de su pueblo los profetas, que son los que van a iniciar una época muy importante en, eh, en, la, en la historia de Israel, que es el profetismo. Se recuerden que el profetismo está marcado sobre todo por dos tendencias muy importantes. Tendencia número uno, que es denunciar lo mal hecho. Recuérdense que los profetas son los que denuncian. Acuérdense de los profetas que empiezan, incluso a los propios reyes, a echarles en cara su mala conducta. Entonces, el profeta es el que denuncia, pero no solamente denuncia, sino que la segunda misión del profeta es anunciar. Entonces el profeta denuncia lo mal hecho, pero anuncia también la buena noticia, o sea, que anuncia la salvación, anuncia la presencia de Dios, anuncia, y como ustedes saben, los profetas mayores hablan mucho de el nacimiento de Jesús, porque obviamente también anuncian la presencia de Jesús, la venida de Jesús. Y por lo tanto, el profeta tiene una misión muy especial, sumamente especial en el pueblo de Israel. Es la misión de anunciar lo mal hecho y denunciar lo mal hecho y anunciar la palabra de Dios. Junto con el profetismo viene también, como ustedes saben, el periodo de los reyes, y con él el primer rey, Saúl, luego David y Salomón, y de ahí también Jonatán y los demás reyes menores o reyes del reinado dividido. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque recuérdense que este periodo es un periodo muy importante porque es el periodo que prepara la venida de Jesús. Son los profetas los que lo anuncian, son los profetas que dicen ya el pueblo no aguanta más, ya el pueblo necesita un Salvador. Y el Salvador va a venir, y de qué manera va a venir es lo que anuncian los profetas. Y bueno, como ustedes saben, los profetas mayores y los profetas menores preparan
la llegada de Jesús. Vamos a dedicar nosotros estas clases que nos quedan para hablar del profetismo, los libros proféticos. Vamos a hablar de estos libros y también vamos a hablar que sería ya nuestra última clase, de la literatura sapiencial en la Biblia. Los sapienciales, como ustedes saben, son los libros del Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, ¿verdad? Que son todos libros poéticos porque nos narran de un modo poético las hazañas de Dios, ¿verdad? Y son libros bastante más recientes respecto, digamos, a la Torá, que son los libros más antiguos, el Pentateuco. Respecto a esos libros, los libros sapienciales son más modernos. Son los últimos libros escritos en el Antiguo Testamento. Y con eso vamos a cerrar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con un par de clases más que nos van quedando. Nos quedarían quedando después de esta. Vamos entonces a hablar del profetismo en Israel. Entonces, ya les comenté qué cosa es un profeta. Bueno, pues un profeta, como ustedes saben, es una persona que anuncia lo mal hecho, le echa en cara a los reyes o a los pueblos lo que están haciendo mal en contra de los mandamientos de Dios, pero a la vez es una persona que anuncia lo que está por venir, o sea, los designios de Dios. En este caso, como les decía, les anuncia la buena noticia del nacimiento de Jesús, o sea, de la venida de Dios sobre la tierra. Entonces, muy importante que entendamos el profetismo en el Antiguo Testamento para poder nosotros reconocer la importancia del profeta del Antiguo Testamento para conectarnos con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el profeta que hace, digamos, el traspaso o el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Es Juan el Bautista, que como ustedes saben es el último de los profetas del Antiguo Testamento que se convierte en el primer profeta del Nuevo Testamento. O sea, con Juan el Bautista nosotros inauguramos un tipo de profetismo que es el profetismo del Nuevo Testamento. O sea, él es el último del Antiguo Testamento porque obviamente él es antes de Jesús, nace antes que Jesús, incluso también ejerce el profetismo antes que Jesús, y después él mismo se convierte en el primer profeta del Nuevo Testamento, convirtiéndose precisamente en el primer profeta del cristianismo, ¿verdad? El primer profeta del cristianismo. Entonces, con Juan el Bautista nosotros inauguramos lo que es el profetismo del Nuevo Testamento. Él anuncia la venida de Jesús, denuncia lo que están haciendo mal, sobre todo de parte de los judíos. Recordemos cuántas son las denuncias que hace Juan el Bautista cuando comienza a predicar el bautismo. O sea, comienza hablando de la situación, obviamente, que vivían los judíos, especialmente los fariseos, les echa en cara lo mal hecho, y entonces a partir de Juan el Bautista se anuncia la buena noticia, la llegada del reino restaurado, que es Jesús, que restaura el reino que se había perdido, ¿verdad? Se había perdido ese reinado de David, por eso a Jesús muchas veces le llaman el nuevo David, porque vendría a instaurar un reinado, pero obviamente no va a ser el mismo que David. No va a ser un rey político, sino que va a convertirse Jesús en el verdadero David, o sea, el verdadero rey de Israel.
con un reinado, que es un reinado espiritual. Y aquí, bueno, ya entramos dentro de lo que es la materia del profetismo del Nuevo Testamento, que yo no voy a tocar porque ustedes saben que eso ya nos tocaría en la próxima, el próximo curso de Nuevo Testamento. Vamos entonces a hablar del profeta de los profetas del Antiguo Testamento, que como ustedes saben, tenemos 4 profetas mayores y tenemos 12 profetas menores. Vamos a trabajar con cada uno de ellos, ¿verdad? Para conocerlos bien, y vamos también entonces a profundizar en cada uno de ellos. Vamos a hablar de Isaías, ¿ok? El profeta Isaías, como ustedes saben, el profeta Isaías escribe uno de los libros proféticos más largos del Antiguo Testamento. De hecho, es tan largo que se supone que hayan sido 3. No sabemos si los 3 se llamaban Isaías o los 3 tenían diferentes nombres, y en realidad el que se llamaba Isaías era el primero de todos y los otros fueron sus sucesores que siguieron escribiendo. La cosa es que los estudios bíblicos nos dicen que hay un proto-Isaías. Se llama proto-Isaías porque proto quiere decir primero, es el primer Isaías, que escribió los capítulos del 1 al 39. Sería el proto-Isaías. Luego tenemos un deutero-Isaías, que sería el segundo Isaías, que escribe los capítulos del 40 al 55, que se supone que haya escrito en torno más o menos al siglo VI antes de Cristo, porque lo que se sabe es que está escrito durante el exilio, por lo tanto es una persona diferente y un contexto muy diferente también histórico de Israel. Y el trito Isaías, o el tercer Isaías, que escribe el capítulo 56 al 66, que ya es evidentemente un escrito después del retorno del exilio. Son 3 situaciones diferentes los escritos de antes del exilio o preexilio, los escritos durante el exilio y los escritos del post-exilio. Son 3 situaciones históricas diferentes y son, para que lo sepamos también, son situaciones y formas de escribir muy diferentes. Por eso es que se supone que hayan sido 3 personas diferentes, y de esto obviamente no cabe duda. Lo que no tenemos una seguridad es quiénes fueron el segundo y el tercero, si fueron lo que se supone que hayan sido discípulos del primer Isaías, porque logran seguir bastante bien la misma idea del libro, a pesar de que sus géneros literarios son completamente diferentes y sus momentos históricos también son completamente diferentes para que sea completado por una misma persona. Es muy largo el libro de Isaías, por lo tanto eso es normal en la Biblia, que varias personas sean las que escriben, porque como ustedes saben, son escritos sumamente largos, donde sería muy difícil que una misma persona pudiera escribirlo todo y tener constancia histórica de todo esto. Lo que es muy, muy, muy probable es que sí sean personas muy relacionadas con el primer Isaías y que hayan dado seguimiento a sus escritos. Entonces son 66 capítulos, por lo tanto es muy, muy largo y comprende, como les decía, el periodo del preexilio, exilio y posexilio. ¿Qué cosa es el exilio? Para que ustedes sepan. ¿Qué pasó con el exilio? Porque algunos tal vez dirán, bueno, el padre está hablando ahora del exilio, pero ya me quedé fuera porque no sé qué cosa es el exilio. Miren, el exilio, para que ustedes sepan, es un modo de expulsar a unas personas de su propia tierra y llevarlas a otra. Eso es exilio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel?
Bueno, fueron exiliados en Babilonia. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico toma las tierras de Israel, la tierra santa, que les había costado mucho trabajo recuperarla, como ustedes saben, después de haber venido de Egipto, y ahora otro imperio, en este caso el imperio babilónico, especialmente bajo el poder del rey Nabucodonosor, van llevados hacia Babilonia para ser esclavizados. Y de ahí es el exilio. O sea, los llevan esclavos a Babilonia para cumplir, obviamente, los roles de una esclavitud. Y allá, pues, obviamente, pasan años en este exilio, en esta cautividad, como se le llama también, de Babilonia. Como ustedes saben, ese cautiverio de Babilonia es el periodo en el que parte considerable de los habitantes del reinado de Judá, especialmente, ¿verdad? No fue todo el pueblo de Israel, pero sí el reinado de Judá, al cual luego va a pertenecer Jesús, como ustedes saben, el león de la tribu de Judá, como le llaman los profetas. Y bueno, pues esa parte del pueblo de Israel fueron llevados, exiliados a Babilonia, comenzando una deportación sumamente fuerte, sumamente cruel, después que Nabucodonosor toma a Jerusalén y destruye el templo, el famoso templo que ustedes conocen muy bien, el templo de Jerusalén, que luego se va a reconstruir, luego se vuelve a destruir y queda así destruido hasta los días de hoy. ¿Okay? Pero en el tiempo de Jesús, el templo estaba todavía, o sea, el segundo templo, que es el que conoce Jesús. No es el templo construido por el rey Salomón, sino más bien el de la reconstrucción cuando regresan del exilio de Babilonia. Eso es lo que encuentra Jesús. Acuérdense que el exilio es en torno al año 538 antes de Cristo. O sea, alrededor de 500 años antes de Cristo empieza el exilio, ¿verdad? Y dura unos años, alrededor de unos 50, 60 años duró el exilio en Babilonia. Regresan de Babilonia y ellos quieren reconstruir el templo, el famoso templo de Salomón, del rey Salomón, que había construido el rey Salomón con su gran sabiduría. Logran construirlo. Jesús conoce ese templo, pero ya nosotros no vamos a conocer ese templo porque ustedes saben, las guerras, las cruzadas y las guerras con los musulmanes, el templo es destruido y ya el pueblo de Israel decide no reconstruir de nuevo el templo, sino dejarlo así como está ahora, en ruinas. De hecho, lo único que queda es un muro, el famoso muro de las lamentaciones, y se llama de las lamentaciones precisamente porque los judíos van a ese muro a presentar sus oraciones como especie de lamento por la destrucción del templo. Entonces, por eso se llama el muro de las lamentaciones, un muro de los lamentos, que es lo que conocemos en la actualidad. Si ustedes van a Jerusalén, lo que van a encontrar del templo es solamente un muro, ya todo lo otro se destruyó, pero quedó un muro del templo, una sola pared que quedó, digamos, intacta, todavía en pie. Y eso es lo que conocemos hasta el día de hoy. Muy bien, entonces les estaba hablando del cautiverio en Babilonia para que ustedes puedan entender a qué se refiere, ¿verdad? Y precisamente, ¿qué es, este exilio a Babilonia para poder entender cuando se escribe el libro de Isaías, a qué se refiere con el preexilio, durante el exilio y el post-exilio? O sea, antes, durante y después del exilio.
Nosotros conocemos el exilio de Babilonia, sobre todo, especialmente lo narrado en el segundo libro de las Crónicas y el segundo libro de los Reyes, que son libros históricos. Y ya después nos narra el regreso de Babilonia, súper hermoso, como lo narra Esdras y Nehemías, que, como ustedes saben, son dos libros históricos también, a pesar de que sean profetas, Esdras y Nehemías, sus libros son eminentemente históricos, que nos narran el regreso del exilio y cómo el pueblo, al regresar del exilio, con llantos y oraciones, da gracias a Dios por haber regresado del exilio después de 50, alrededor de 50, 60 años, y vuelven de nuevo al Dios de Israel, porque en Babilonia tenían que adorar a los dioses babilónicos. Segunda de Reyes, capítulo 24, nos dice: en aquel tiempo los servidores del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes, un total de 10,000 cautivos, y a todos los herreros y artesanos. No quedó nadie, excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. Allí se salvaron solamente los que eran más pobres, porque se quedaron en la tierra de Israel. El rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías. Recuerden que Joaquín era el rey que había en Israel. Ya el reino estaba dividido, obviamente estaba muy pobre. Pero él nombra a Matanías como su rey en Israel. Más que rey, digamos que fue un déspota, ¿verdad? Eh, un colonizador, de alguna manera podríamos llamarlo así, de la tierra de Israel. Eh, claro, no se va a llamar Matanías, sino que se va a cambiar el nombre como rey al nombre de Sedequías, que es el que más conocemos en la Biblia. La deportación sucedió en dos fases, ya una en torno al año 597 a.C., que sobre todo se llevó a la gente de clase alta, y otra posterior en el año 586 a.C. Acuérdense que antes de Cristo los años van hacia abajo, porque alguno podría pensar cómo que el 597 es antes y el 586 es después, porque acuérdense que los años antes de Cristo vienen en retroceso. Cuando decimos 597 antes de Cristo es porque es anterior al año 586, porque acercándose a Cristo los números van bajando, ¿ok? Entonces, para que sepan desde el punto de vista histórico. Entonces, la otra, que fue un poquito más general, fue en torno al año 586 a.C., después de la destrucción de Jerusalén. Nos dice Segunda de Reyes 24, versículo 20, esto sucedió a causa de la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y recuérdense, ¿verdad? Lo que les comentaba, que muchos de los escritos parecería como que es Dios el que está haciendo las cosas como Dios, como guerrero, pero acuérdense que es la forma de pensar de los judíos y la forma de escribir que ellos tienen. Pero como sabemos, lo que nos quiere decir el autor bíblico es que el pueblo se alejó de Dios y por ende, por el mismo alejamiento de Dios, merecen ser llevados cautiverios a Babilonia y padecer precisamente esa época de destierro y de cautiverio, donde se les obliga incluso a tener otros dioses, los dioses babilónicos. En torno al año 931, luego de la división
del reino de Israel, los judíos, como ustedes saben, estaban en una posición política bastante débil, porque ya no era el reino famoso de Saúl, el reino famosísimo de David, y el reino también muy famoso de Salomón, que era el Reino Unido de Israel. Recuérdense que el Reino Unido comienza con Saúl, luego lo sigue David, que tiene un esplendor maravilloso, y Saúl, que es el que, y luego Salomón, que es incluso el que construye el templo. Son reinados sumamente famosos, pero lamentablemente a partir de Salomón, después del fin del reinado de Salomón, el reino ya no tiene ese poderío tan fuerte, ¿ok? Y por lo tanto, padecen ellos también la presión de los ataques de pueblos como por ejemplo el reino de Asiria, las fuerzas asirias en torno al año 721, donde el norte de Israel es aniquilado precisamente por los asirios. El reino de Judá, acuérdense que el reino de Israel se divide en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. Reino dividido ya no es un reino unido, es un reino dividido precisamente por las propias divisiones internas. El reino de Judá obtuvo, como ustedes saben, una prórroga gracias a la guerra que se libró entre Asiria y Babilonia en torno al año 587, y Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye el templo y lo que hace es poner fin al reinado de Israel. Es un tiempo muy fuerte, muy interesante, muchos escritos durante de la época del exilio, hay muchos salmos escritos durante el exilio, incluso en el post-exilio. Durante el exilio los salmos son terriblemente tristes. Durante el exilio. Después del exilio los salmos son de acción de gracia, de exultación, ¿verdad? De exultante gracia. Ustedes van a poder saber cuál es la situación histórica y geográfica del salmo cuando lo lean y se den cuenta que algunos salmos son muy alegres y otros salmos son pero muy tristes, sumamente tristes. Pero son interesantes porque nos cuentan toda la historia del pueblo de Dios. En torno al año 538, había un rey en Persia, Ciro el Grande, que conquista Babilonia y logra destruir el imperio babilónico, que era muy fuerte. Y él es el que hace que en el año 537 a.C. los judíos puedan regresar a la tierra de Israel. Entonces, les dan de nuevo a Jerusalén como una especie de estado semiautónomo, posiblemente para tener como una especie de estado tapón, digamos así, que les sirviera como de parapeto contra el por entonces creciente poder de Egipto, que acuérdense que tenía también que defenderse de Egipto, y por lo tanto establecer a los judíos en Jerusalén, siendo de alguna manera conquistados por él, serían como aliados, ¿verdad? Y esto les ayudaría a Ciro el Grande a tener bajo control lo que es el imperio de Egipto. Pero no obstante esto, de autorizar a los judíos a regresar a su tierra, una importante comunidad judía ya estaba arraigada en Babilonia, y obviamente se quedaron allá algunos. En Jerusalén el templo fue reconstruido por Zorobabel,
O sea, que los israelitas logran reconstruir el templo y consiguieron mantener ese estatuto más o menos de semidependiente de Persia hasta el final del Imperio Persa, que fue en el año 332. Vamos entonces a profundizar, como les decía, en el profetismo. Había comenzado a hablar del libro de Isaías. Le tuve que dar el contexto histórico para que ustedes supieran en qué contexto histórico escribe Isaías. Y ahora vamos a entrar entonces dentro de lo que es el libro del profeta Isaías. Si tienen alguna pregunta pueden también colocarla. No quiero tampoco adormentarles porque yo sé que estas clases son un poquito fuertes, digamos que son a veces difíciles. Bueno, el que le gusta la historia la disfrutará y el que no, pues tal vez se quedará dormido. Pero bueno, la idea es que logremos estudiar profundamente el libro de Isaías como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Entonces, el profeta Isaías, ¿cómo está estructurado su libro? ¿Verdad? Vamos entonces a irnos al libro del profeta Isaías para profundizar un poquito más en él. Los capítulos del 1 al 12 son los oráculos contra Judá, que son principalmente de los primeros años de Isaías. Se habla en contra de Judá. ¿Por qué? Porque acuérdense que Judá, que es parte del reino de Israel, es la tribu de Judá que se convirtió en un reinado, se había apartado de Israel, se había apartado de Dios y como ustedes saben, uno de los llamados, o digamos de alguna manera, una de las vocaciones que tiene el profeta es el de denunciar. Entonces, Isaías denuncia el reinado de Judá a aquellos que se habían apartado de la ley de Dios. Y por lo tanto, los primeros 12 capítulos, si ustedes lo leen con calma, verán que son destinados a una constante denuncia de todo lo que obviamente está viviendo el pueblo en el reinado de Judá. Entonces, esa es una parte importante, ¿verdad?, que tenemos que tener presente cuando leemos el libro de Isaías. Esos primeros 12 capítulos son capítulos evidentemente fuertes. Si nosotros vamos al primer capítulo de Isaías, capítulo 1, versículo 1, nos dice: visión que Isaías, hijo de Amós, vio tocante a Judá y Jerusalén en tiempo de Osías, Jotam, Asaz y Ezequías, reyes de Judá. Acuérdense que van pasando reyes, uno detrás de los otros. Y durante estos reinados, Isaías tiene una visión. Versículo 2 dice: oíd cielos, escucha tierra, que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. O sea, es Dios que está hablando, ¿no?, a través del profeta Isaías, denunciando, ¿verdad?, que su pueblo se había olvidado de él. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición, han dejado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. ¿En dónde golpearos ya si seguís contumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente.
De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra es desolación, vuestras ciudades hogueras de fuego, vuestro suelo delante de vosotros, extranjeros se lo comen, y es una desolación como devastación de extranjeros. Y así siguen los primeros 12 capítulos de Isaías. Es una denuncia muy fuerte, ¿verdad?, de qué es lo que pasa en el reinado de Judá. Los capítulos del 13 al 23 son más bien oráculos contra las naciones extranjeras y se supone que estén más o menos ubicados en torno ya a una edad madura, ¿verdad?, de Isaías como profeta. Estos capítulos, del 13 al 23, ya no es en contra de Judá, sino en contra de las naciones extranjeras, o sea, las naciones que rodean a Judá. Acuérdense que empieza a deteriorarse el reinado y por lo tanto vamos a encontrar una denuncia constante a lo que están haciendo los pueblos extranjeros. Por ejemplo, si ustedes van al capítulo 13 del libro de Isaías, comenzando por el versículo 1, nos dice en el capítulo 13, oráculo contra Babilonia, que contempló Isaías, hijo de Amós. Sobre el monte prelado, izad la bandera, levantad la voz a ellos, agitad la mano y que entren por las puertas de los nobles. Yo he mandado a mis consagrados y también he llamado a mis valientes para ejecutar mi ira a mis gallardos. Ruido estruendoso en los montes como de mucha gente, ruido estrepitoso de reinos, naciones reunidas. Yahvé Sebaot pasa revista a su tropa de combate. Vienen de tierra lejana, del cabo de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su enojo para arrasar con toda la tierra. Ululad, que cercano está el día de Yahvé, como la destrucción de Sadai viene. Por eso todos los brazos decaen y todo corazón humano se derrite. Se empavorecen, angustian y apuros les sobrecogen. Cual parturienta se duelen. Cada cual se asusta de su prójimo. Son los suyos rostros llameantes. He aquí que el día de Yahvé viene implacable, el arrebato, el ardor de su ira, a convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores. Ven, es también una denuncia, pero ya una denuncia que va mucho más dirigida hacia pueblos extranjeros. Acá hay una madurez en el profetismo muy interesante, porque el profeta se da cuenta que el reinado está siendo golpeado por las naciones extranjeras que rodean a Israel. Y ahí, bueno, viene, ustedes saben muy claro, el profetismo y la denuncia contra Babilonia. Si nosotros vamos después al capítulo 24, del capítulo 24 al capítulo 27, se llama el Apocalipsis de Isaías. ¿Por qué se llama el Apocalipsis de Isaías? Es precisamente porque tiene un lenguaje apocalíptico. Acuérdense que el Apocalipsis no es solamente el libro del Apocalipsis que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento hay narrativa apocalíptica, solo que no hay un libro que se llama Apocalipsis, pero sí tenemos literatura apocalíptica, sobre todo especialmente en el libro de Daniel, lo tenemos también en el libro de las Lamentaciones y lo tenemos también en muchos de los profetas, como por ejemplo lo que se llama el Apocalipsis de Isaías, que comienza en el capítulo 24. Vamos al capítulo 24 de Isaías y vamos a leer esta parte del llamado Apocalipsis de Isaías para que ustedes entiendan de qué se trata. Entonces, capítulo 24, profeta Isaías. Empiezo con el versículo 1. He aquí que Yahvé estraga la tierra, la despuebla, trastorna su superficie y dispersa a los habitantes de ella. Al pueblo como al sacerdote
al siervo como al señor, a la criada como a su señora, al que compra como al que vende, al que presta como al prestatario, al acreedor como a su deudor. Devastada será la tierra y del todo saqueada, porque así ha hablado Yahvé. En duelo se marchitó la tierra, se amustia, se marchita el orbe, el cielo con la tierra se marchita. La tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues traspasaron las leyes, violaron el precepto, rompieron la alianza eterna. Por eso una maldición ha devorado la tierra y tienen la culpa los que habitan en ella. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y quedan pocos del linaje humano. El mosto estaba triste, la viña mustia, se tocaron en suspiros todas las alegrías del corazón. Cesó el alborozo de los tímpanos, suspendiéndose el estrépito de los alegres, cesó el alborozo de la arpa. No beben vino cantando, amarga el licor a sus bebedores. Ha quedado la silla vacía, ha sido cerrada toda casa y no se puede entrar. Se lamentan en las calles por el vino, desapareció toda alegría, emigró el alborozo de la tierra. Ha quedado en la ciudad soledad y de desolación está herida la puerta, porque en medio de la tierra, en mitad de los pueblos, pasa como el vareo del olivo, como en los rebuscos cuando acaba la vendimia. Ellos levantan su voz y lanzan hurras. La majestad de Yahvé aclaman desde el mar. Por eso en Oriente, glorificada Yahvé, y en las islas del mar, en nombre de Yahvé, Dios de Israel. Desde el confín de la tierra, cánticos hemos oído, gloria al justo. Y digo, menguado de mí, ay de mí y de estos malvados que hacen maldad, los malvados que han consumado la maldad, pánico, olla y trampa contra ti, morador de la tierra. Sucederá que el que escape del pánico caerá en la olla y el que suba de la olla será preso en la trampa, porque las esclusas de los altos han sido abiertas y se estremecen los cimientos de la tierra. Estalla, estalla la tierra, se hace pedazos la tierra, sacudida se bambolea la tierra. Vacila la tierra como un beodo, se balancea como una cabaña, pesa sobre ella su rebeldía, cae y no volverá a levantarse. Aquel día castigará Yahvé al ejército de lo alto, en lo alto, y a los reyes de la tierra, en la tierra. Serán amontonados en montón los prisioneros en el pozo y serán encarcelados en la cárcel y al cabo de muchos días serán visitados. Se enfrentará la luna llena, se avergonzará el pleno sol cuando viene Yahvé Sebaot en el monte Sión y en Jerusalén y esté la gloria en presencia de sus ancianos. Vean cómo el profeta está anunciando un apocalipsis que nosotros sabemos que no tiene nada que ver con el apocalipsis del Nuevo Testamento, que es una visión futura, o sea, una visión de el fin de los tiempos. Este apocalipsis de Isaías es un anuncio de algo que va a pasar, que el profeta sabe que va a pasar y de hecho pasa con la toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. ¿Por qué se le llama Apocalipsis? Bueno, se le llama Apocalipsis precisamente porque nos habla de situaciones desastrosas futuras, ¿verdad? Si nosotros vamos a comprender la profundidad de lo que es el lenguaje apocalíptico, nos narra situaciones futuras, caóticas, de cambios fuertes. Y por eso es que nos habla de la tierra, nos habla de situaciones celestiales, nos habla de situaciones de devasto, de situaciones de cautiverio, etc. Y es muy importante
que comprendamos nosotros, ¿verdad? En profundidad esta parte de Isaías, que no es una parte que leemos constantemente, casi siempre nosotros nos vamos a los cánticos del siervo, que son muy propios, ¿verdad? De Isaías. Se nos habla de Yahvé Sebaot, Yahvé Sebaot, y algunos tal vez estarán preguntando, ¿sí qué cosa es Sebaot? Bueno, Sebaot quiere decir ejército, o más bien el plural de ejércitos. Cuando se habla de Yahvé Sebaot, está hablando de Yahvé de los ejércitos. Pero acuérdense que no es el ejército como lo tenemos entendido nosotros, porque muchas veces en el Antiguo Testamento se nos hace ver al Yahvé de los ejércitos como aquel luchador que aniquila personas. El Yahvé de los ejércitos es el Dios poderoso. De los ejércitos quiere decir que es poderoso, pero es poderoso desde el punto de vista espiritual. No lo entendamos como lo entendían los judíos, que lo entendían como un poder político, como un poder mesiánico desde el punto de vista político, y por lo tanto el Yahvé Sebaot para ellos era el Dios que luchaba. Para nosotros, Yahvé Sebaot es el Dios de los ejércitos, de un ejército espiritual que lucha contra, como decía San Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huéspedes espirituales de maldad. Y eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros, cristianos, católicos. Nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, no es una lucha contra ningún tipo de imperio, ni de persona, ni de político, ni de nada. Nuestra lucha es contra huéspedes espirituales de maldad. En otras palabras, estamos diciendo nuestra lucha es contra el demonio, que es un huésped espiritual de maldad. Es un huésped de maldad porque obviamente entra en nosotros a tomar parte, obviamente, de nuestro espíritu. Y por lo tanto, nuestra lucha es contra ese huésped espiritual dentro de nosotros. Versículos del 28 al 33 son oráculos del ministerio tardío de Isaías. Y ahí, bueno, se tarda un poquito hablando de lo que es la parte ministerial del profeta Isaías. Capítulos 34 y 35 son una visión de Sión, son hermosos también. Si ustedes van a buscar el capítulo 34 y 35 de Isaías, leamos un pedacito para que vean. Dice que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor, estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano le ha sido dada, el esplendor del Carmelo y del Sarón, se verá la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón intranquilo, ánimo, no temáis. Mirad que vuestro Dios viene vengador, y Él es la recompensa de Dios. Él vendrá y les salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en el desierto las aguas y los torrentes en la estepa. Se tocará la tierra abrasada en estanque y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales, verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino, una vía sacra se le llamará. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. No habrá león en ella, ni por ella subirá bestia salvaje. No se encontrará en ella, los rescatados la recogerán. Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sión, entre aclamaciones. Habrá alegría eterna sobre sus cabezas, regocijo y alegría los acompañarán. Adiós, penar y suspiros. Bien, ahora se dan cuenta qué tipo de cambio ha hecho Isaías cuando estaba hablando de todas puras maldades, de puras destrucciones de ejército, y está hablando ahora, en este caso, de un regocijo
y de un florecimiento como flor. Y a eso es a lo que nos referimos con este cambio que hace Isaías entre el denunciar y el anunciar. Acuérdense que todo profeta tiene esa doble misión: denunciar lo que está mal hecho, y obviamente esto es una de las cosas que hace Isaías, denunciando el pecado del pueblo, pero por otra parte anuncia lo que vendrá, y es un anuncio de buena noticia cuando nos habla de el esplendor de la gloria de Dios. Esa es la visión de Sión que tiene Isaías capítulo 34 y 35. Capítulos del 36 al 39, y todo esto se refiere al proto Isaías, o sea, al primer Isaías. Versículos del 36 al 39 es una historia de la vida de Isaías, perdón. Algunas precisamente ya están contenidas en los libros, el libro de los Reyes. Después, en el capítulo 40 comienza lo que se llama el Deutero Isaías, que comienza precisamente con una introducción. Si ustedes buscan el capítulo 40 del libro de Isaías, ustedes se van a dar cuenta del cambio tan fuerte que hace. Es uno de las partes más hermosas es un estilo literario completamente diferente. Dice Isaías en el capítulo 40, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Israel, decidle bien alto que ya he cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de la mano de Yahvé el castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, en el desierto abrid camino de Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado, vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Una voz dice, grita, y digo, ¿qué he de gritar? ¿Qué he de gritar? Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la tierra. En cuanto le dé el viento de Yahvé, pues cierto, hierba es el pueblo. Y ahí la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y comienza a hablar, bueno, estas profecías ustedes las conocen muy bien, incluso la anterior también, de lo que nosotros vemos en el periodo del Adviento, que es toda el anuncio de la llegada de Jesús, que se prepara desde el profeta Isaías, especialmente también otros profetas, pero especialmente el profeta Isaías. Comienza con una introducción, el capítulo 40, y después prosigue con una segunda introducción en la que hace más hincapié a la salvación de Jerusalén. Luego vienen unos fragmentos de himnos que son hermosos. De hecho, el segundo Isaías es muy poético. Y aquí es donde viene contenido lo que se llaman los cánticos del siervo, que ustedes seguramente estarán sumamente conocedores. Son ustedes sumamente conocedores de los cánticos del siervo, porque se leen siempre durante la Cuaresma y la Semana Santa especialmente. Los cánticos del siervo de Yahvé, que son referidos a Jesucristo, obviamente, cuando los leemos en la liturgia. Son 4 cánticos, se llaman los cánticos del siervo, son del Deutero Isaías, y es un conjunto de textos que va desde el capítulo 42 al capítulo 53 de Isaías. Estos textos se encuentran incluidos en lo que yo les comentaba, el Deutero Isaías, que se le llama también el libro de la consolación, porque comienza así precisamente con la palabra consolad, consolad a mi pueblo. Son referidas a Jesús de Nazaret, como ustedes saben, y para nosotros tienen una importancia teológica muy grande, muy fuerte, porque estos cánticos tienen un contenido
muy fuerte, incluso de sufrimiento, lo que sufre el siervo. Si ustedes van a buscar el capítulo 42 de Isaías, ustedes se van a dar cuenta de qué contenido espiritual tan fuerte, grande que tienen estos. Miren lo que nos dice el primer cántico del siervo de Yahvé. Isaías 42. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones, no vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. La caña quebrada no partirá, y la mecha mortecina no se apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho y la instrucción atenderán las islas. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Yahvé te he llamado en justicia, te así de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de la gente, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo, Yahvé, ese es mi nombre, mi gloria a otro no cedo, ni mi presa a los ídolos. Los de antes ya han llegado y anuncio cosas nuevas antes que se produzcan, se las hago saber. Y aquí viene toda una serie de cánticos muy interesantes donde nos anuncia el siervo de Dios, por una parte glorioso, por otra parte también sufriente, porque dentro de los cánticos del siervo vamos a ver también momentos en los cuales el siervo de Dios es un hombre sufriente. Y en la iglesia, como ustedes saben, habla de esta parte del siervo sufriente como la antesala o la premonición o la profecía de lo que vamos a vivir después con Jesús en la pasión y su muerte. Bueno, tenemos entonces los cánticos del siervo en el Deutero Isaías y luego el Trito Isaías es una colección prácticamente de oráculos de profetas desconocidos. Muy probablemente no sea un solo profeta, sino que sean varios y un solo colector de alguna manera de todos estos oráculos de diferentes profetas. Van desde el capítulo 55 al capítulo 66. ¿Qué es lo que hace el profeta Isaías? O sea, el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías nos está mostrando una visión muy interesante del pueblo de Israel, especialmente el pueblo que ha sido marcado por la persecución y en este caso del rey Nabucodonosor y también de Asiria. El libro, como ustedes saben, se abre sobre todo a hablar de temas de juicio, de restauración de los justos. A Dios se le presenta como el día como el Dios de Yahvé, como el Dios de Israel, Yahvé, y por lo tanto Jerusalén en este caso se va a convertir para Isaías en el centro del mundo, pero sabemos el centro del mundo espiritual. Y bueno, en ese sentido, por eso se habla mucho de Sión, que es Jerusalén, y del día de Yahvé, que es ese día en el cual se restaurarán todos los reinados en Israel, y esto lo entendemos nosotros los cristianos como el juicio final o el último día en la tierra.
El profeta Isaías, como nos comienza él mismo diciendo, es hijo de Amós, que no debe confundirse con Amós el profeta. ¿Ok? Profeta Amós es otro, diferente, incluso con S. Este Amós es con Z, el padre de Isaías. Nace alrededor del año 765 a.C. Y su primera visión, que es la muerte del rey Osías, que está narrada en Isaías capítulo 6, versículo 1, es su primera visión, su primera, digamos, de alguna manera, su primera premonición sobre los reyes de Israel. Él luego se convierte en asesor de Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Pero como ustedes saben, no tenemos un solo Isaías. Como ustedes saben, tenemos esta teoría teológica de los tres Isaías, o incluso hay una escuela teológica que apoya el hecho de tener una escuela isaiana, o sea, que quiere decir que no son tres, sino que son más. Y todos, inspirados por Dios, escriben el profeta Isaías. En Isaías mismo, en 8:16 y 9:1, el mismo libro habla de la inteligencia de los discípulos del profeta en contraposición a la ignorancia de las masas populares que les respondían con ignorancia. Lo que quiere decir que Isaías tenía también discípulos y muy probablemente continuaron sus escritos. Se traduce al griego, como ustedes saben, una de las traducciones más importantes de la Biblia es la traducción al griego para poder ser conocida. Y por lo tanto, eso hace también que sea mucho más fácil de entender para el pueblo que obviamente no conocía el hebreo, pueblos que no conocían el hebreo. Y luego que el griego era la lengua de los filósofos, era la lengua de la sabiduría, la lengua del conocimiento. Muy bien, bueno, vamos hasta aquí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir sobre lo que han escuchado de Isaías. Voy a darle la posibilidad de reactivar sus micrófonos para que hagamos un poco de diálogo porque ya sí me he cansado de hablar mucho. Ahora quiero escucharles. Padre, buenas noches. Le habla Melinda de Perú. Bueno, para mí esto es nuevo, lo de los tres Isaías. Yo siempre pensé que era uno solo. Y mire, ahora usted me está diciendo que son tres, de verdad bien interesantes. Definitivamente son tiempos diferentes, como usted está diciendo. Y bueno, es algo nuevo que yo voy a tratar de leerlo, a ver si lo puedo entender. Claro. Muchas Claro. gracias por eso, ¿no? Muy bien, no eres la única. En realidad hay muchos, incluso cuando yo lo empecé a estudiar también me quedé como que, wow, ¿cómo va a ser? Si siempre hemos escuchado lectura del profeta Isaías, del profeta, uno solo. Sin embargo, ahora que me dicen que incluso pueden haber varios porque son discípulos. Sí, la realidad es que no es uno solo y la riqueza también que tiene este libro de Isaías es que no es solo él, sino todos sus discípulos también escriben en el libro, dándole tal vez como una connotación incluso hasta un poco más espiritual, importante, porque Isaías se va a convertir, en este caso, no solamente en la palabra de un solo profeta, sino en la inspiración que Dios hace a un grupo de personas en Israel, en un lugar y en un tiempo determinado. Sí, no es común entre los libros de la Biblia tener esto. Tal vez los más antiguos sí,
De hecho, incluso el Génesis se sabe que no fue una sola persona la que lo escribió. Hay incluso en el relato de la creación, hay una estructura muy diferente entre el capítulo 1 hasta el versículo 2, perdón, hasta el capítulo 2, versículo 4, y del versículo 2, capítulo 4 en adelante. Son estructuras incluso diferentes. Por lo tanto, no es una sola persona, pero qué interesante cómo estos libros han sido escritos por diferentes autores bíblicos, sin embargo, sin una enseñanza, una misma enseñanza muy interesante. Ya los otros profetas es diferente. Si nosotros vamos a ver profetas como Daniel, como Ezequiel, Jeremías, y bueno, los profetas menores son mucho más cortos, mucho más fácil que sea un solo el autor, pero es mucho más concreta lo que es la estructura del libro. Sin embargo, Isaías no. Isaías, la estructura es bastante dispareja, precisamente por el hecho de estar escrito a varias manos. Muy Y bien. es una coincidencia que todos se llamen Isaías. Ahí es donde está la cosa, que muy probablemente, y esto es lo que hemos estudiado, Padre, muy probablemente no se llamen Isaías, sino que escriben en nombre del primer Isaías, pero que no sean exactamente con el nombre de Isaías, sino incluso algunos que son discípulos del propio Isaías, pero que no obligatoriamente tengan ese mismo nombre. Muy bien, buenas adelante. noches, padre. Buenas noches. Pues me llama mucho la atención esta explicación que usted nos está dando ahorita. La única pregunta, yo creo que ya me lo intentó usted responder ahorita cuando la hermana preguntaba, porque usted nos hablaba de 4 profetas mayores. Y si ya nos tardamos como una hora hablando del profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores, no sé cuánto, como de la clases terminan hasta el 12 de diciembre, no sé si nos vaya a dar tiempo a escuchar de parte de suya la historia de los otros 3 profetas mayores y aparte de los otros 12 profetas menores que usted nos hacía mención, padre, perdone. Ajá. Sí, en realidad los otros es más rápido. Isaías es un poquito más complejo por el hecho de tener no solo la historia del exilio en Babilonia, sino el hecho de ser un libro grande de 66 capítulos. Hay otros que tienen mucho menos, 2, 3, 4, 5 capítulos, mucho más rápido. Pero sí, la realidad es que hay una profundidad muy grande en este libro y por lo tanto sí hay que darle un poquito más de tiempo. Pero la cosa es que no es, digamos, no es fácil. O sea, el libro de Isaías obviamente es un libro que lleva consigo toda una historia interesante, como les decía, sobre el destierro de Babilonia, que por eso quise explicárselo para que pudieran entender. No sé si nos va a dar tiempo, obviamente, antes de terminar las clases, de ver todos los profetas, pero sí, sí que cada uno de ellos tiene una historia muy interesante donde hay que dedicarle tiempo en profundidad. Si no, bueno, pues hay profetas menores que se leen en un día, por ejemplo, el profeta Jonás. Apenas ustedes agarren en una hora, leen completamente todo el libro, incluso hasta en menos. Hay libros como Amós, son bien chiquititos. Hay libros que son prácticamente casi una sola página, los profetas menores. Pero los mayores sí llevan un poquito más de profundidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos al profeta Jeremías. Sí, buena, padre. Adelante. Sí, me llamó un poquito la atención un comentario cuando usted comentó y dijo que ya algo que yo había de decir y sabía que el profeta anuncia y denuncia. Anuncia será como Dios, la obra de Dios, las cosas de Dios, el evangelio, y que también lo que está malo lo denuncia, porque si no lo hiciera, entonces no estuviera haciendo las cosas como al agrado de Dios, solamente
haría lo positivo de anunciar lo bueno, pero entonces se hace ciego a lo que es negativo. Entonces yo pensaba que nosotros, lejos de decir, oh, que yo soy un profeta, o que ahora uno no puede decir eso, que uno sea un profeta, pero sí me he dado cuenta por mí misma, que he pasado por experiencia en grupo y en cosas, de que hay cosas que uno ve, que uno la denuncia, que no están bien, y uno lo que se halla es en un serio y un grave problema. Entonces a veces uno ve pasar las cosas que están pasando, quizá en la misma iglesia de uno, y por uno no hablar, uno dice, yo no me voy a meter porque eso me puede traer problemas, y uno no se atreve a hablar. Ahora mismo yo me encontré en un problema aquí hace reciente, poco tiempo, y yo me alejé un poco de la iglesia y ya estoy como más suavizando, como que el perdón se va trabajando y va uno volviendo otra vez a tomar su redil. No fue que me alejé, pero no era lo mismo, porque fue mi sacerdote, tuve un problema con él por algo que yo le dije que yo no veía bien. Entonces él lo halló malo y él me insultó y él me dijo de todo. Bueno, fue algo que aunque quizá yo lo dijera mal, pienso que no era para que él me dijera tantas cosas. Porque Claro, así en mi eso comunidad, puede pasar. Sabes que eso puede pasar y de hecho en muchas comunidades pasa, con sacerdotes, incluso con obispos. Eso puede pasar, son seres humanos. Uno lo que tiene que tener la conciencia de estar haciendo las cosas bien y de ser profeta en todo momento. Desde el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes, y por lo tanto no temas cuando tengas que ser profeta y tengas que muchas veces denunciar las cosas que no están bien hechas, a pesar de que puedas recibir un regaño o una reacción de parte de la otra persona, no importa. Tú sigue como profeta, denunciando, porque Dios te está llamando precisamente a eso. Le está llamando a eso. Bien. No vamos a dilatarnos mucho con Isaías, porque obviamente tenemos también los otros profetas, pero sí, realmente la misión de todos nosotros como profetas que somos es de denunciar y anunciar. No olvidemos nunca eso. En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación en la que estemos, toca siempre denunciar las cosas que uno encuentra que no están bien hechas. Claro, obviamente no juzgando a las otras personas, porque si no nos va a tocar que muchas veces juzgamos a los otros en cosas que nosotros también estamos cayendo, entonces caeríamos en el juicio a priori, pero sin juzgar, sí debemos denunciar las cosas que vemos que no están bien y decir, bueno, esto creo que no está bien y podemos mejorarlo. Vamos entonces a adentrarnos en Jeremías, que bueno, ya es un profeta un poquito más corto, a pesar de tener también una importancia muy grande. Jeremías es de en torno al año 650 al 585, más o menos contemporáneo con parte del libro de Isaías. Jeremías vive en Judá, se mueve en torno a Jerusalén, Babilonia y Egipto incluso. Es autor no solamente del libro de Jeremías, el libro que le llamamos el del profeta Jeremías, sino que también es autor de los libros de los reyes y del libro de las lamentaciones, especialmente el libro de las lamentaciones. Es muy parecido el libro de las lamentaciones al libro de Jeremías. Por lo tanto, y el libro de las lamentaciones no es profético, sino que es poético. No vamos a hablar de él, pero bueno, para que ustedes sepan que es el autor también del libro de las lamentaciones. ¿Cuál es la misión especial de Jeremías? Es llamar al arrepentimiento al reino de Judá y especialmente a los reyes Josías, Joaquín y Sedecías, que se le llama también Sedequías en algunas partes. Debido especialmente al castigo que había impuesto Yahvé, de que serían conquistados por los caldeos si no se convertían su corazón a Dios.
Su vida como profeta, bueno, prácticamente fue inquebrantable. Tuvo, por una parte, encontronazos muy fuertes con reyes, especialmente reyes de Israel, lo cual le llevó a recibir azotes, lo que decía la hermana anteriormente. Muchas veces somos profetas y vamos a recibir también azotes, tal vez desde el punto de vista espiritual, algún regaño, etcétera. Bueno, pues piensen en Jeremías, que recibió azotes e incluso ser abandonado en un estanque y arrojado a las mazmorras por el hecho de denunciar lo que está mal hecho. La mayoría de sus escritos los hizo Baruch, quien le acompañó durante toda su misión, y bueno, colectó en rollos sus escritos. ¿Qué es lo que hablaba Jeremías? Pues especialmente habla de la invasión de los pueblos del norte, especialmente Babilonia, y sobre todo desafía algunos reyes que se habían convertido en paganos, se habían alejado de Dios. Según Jeremías, la primera parte de su libro profético, o sea, en la primera, en sus primeras profecías, habla de la destrucción del reinado, sobre todo bajo Joaquín, y precisamente la persecución contra él surge bajo el mandato de Sedecías o Sedequías. Aparte de reconocerlo a él como portador de la palabra de Dios, porque acuérdense que muchas veces las personas que te van a perseguir reconocen que estás hablando en nombre de Dios, pero muchas veces no quieren aceptar la palabra. Y viene entonces la consecuencia de proclamar la palabra, de ser azotado, de ser incluso llevado a prisión. Sin embargo, él no se arrepintió de eso y continuó hablando del pecado de los reyes, del pecado del pueblo. Jeremías también llamó de alguna manera a liberar a los esclavos como muestra de convertirse al verdadero Dios, pero fue atacado. Fue atacado vilmente por el llamamiento que él hizo, a pesar de que luego se dieran cuenta de que estaba hablando en nombre de Dios. Acuérdense que muchas veces nos damos cuenta, pero a veces es el corazón duro que no quiere aceptar la palabra de Dios. Y por eso es que reacciona de esa manera. En torno al cautiverio, del cual ya les hablé, y obviamente esta parte ya la conocen, el cautiverio en Babilonia, del cual él también tiene conocimiento porque vive también en esa época. Llega a esclavizar, ¿verdad?, a muchas personas en Israel, ejecutar incluso reyes, y todo esto lo anuncia también Jeremías en su profecía, la destrucción del templo, incluso, y la conquista de Jerusalén. Jeremías es muy interesante en cuanto a que sus escritos tienen sobre todo la fuerza de quien no tiene miedo a pesar de que vaya a enfrentar a reyes, aunque vaya a enfrentar a quien sea. Y eso es lo que le da también la importancia como uno de los profetas mayores. No solamente porque escribe más, sino también por la fortaleza de su profecía. Acuérdense que los profetas mayores no es el hecho de que hayan escrito más que los profetas menores, sino que escriben sin miedo.
¿verdad? Sin miedo. No, todos los profetas escriben sin miedo, pero estos mucho más fuertes, ¿verdad? A pesar de que obviamente sus escritos son mucho más largos que los profetas menores. El profeta Ezequiel, en el caso de Ezequiel, como ustedes saben, que, ¿verdad? Lo leemos mucho, Ezequiel, el texto de los huesos muertos, ¿verdad? Que el Espíritu une, y bueno, lo leemos en la noche de la Pascua, es el texto más famoso de Ezequiel. Él es el principal autor de su libro. No conocemos, obviamente, como en el caso de Jeremías, que escribió también las Lamentaciones, no conocemos otros escritos del profeta Ezequiel, pero sí sabemos que su ministerio lo ejerce en torno al año 595 al 570, o sea, durante el cautiverio de Babilonia. Acuérdense que durante el cautiverio de Babilonia hay un poderoso crecimiento de parte de los profetas, porque son gente de pueblo que Dios elige para denunciar y anunciar, y por ende comienzan a surgir, ¿verdad?, profetas en su pueblo, algo que no había pasado anteriormente. Y de ahí es donde inicia todo el profetismo, que después continúa en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, y bueno, los apóstoles son también a la vez profetas, lo que ya en un sentido diferente, pero también profetas en cuanto a su denuncia. Recuérdense Pedro y Pablo, las denuncias que hacen del Imperio Romano. A diferencia de otros profetas, Ezequiel sí tuvo revelaciones muy importantes en forma de visiones. O sea, él las narra explícitamente como visiones que tiene. Son visiones simbólicas, que obviamente sabemos que transmite Yahvé a Ezequiel y le provee detalles específicos. Por ejemplo, esta misma visión de los huesos, que él dice, vi un campo, huesos secos, etcétera, ¿no? Que es la más famosa que vemos de Ezequiel, pero no solamente esa, sino también del exilio babilónico. Él es muy contemporáneo con Jeremías, y obviamente se encuentran profetizando en el mismo momento. A pesar de las situaciones tan difíciles del destierro de Babilonia y de los falsos profetas, porque acuérdense que había muchos falsos profetas en esa época, sin embargo, el pueblo de Dios escuchaba las profecías de Ezequiel y seguían, en este caso, los oráculos que Ezequiel les estaba dando, ¿verdad?, al pueblo. Con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, muchos habían perdido la fe, porque era como que se les había acabado todo. O sea, quien destruye el templo es como que destruye completamente la religión. Y la misión de Ezequiel fue precisamente la de combatir la idolatría, porque había muchos que comenzaban a crearse ídolos por el hecho de no tener el templo, ¿verdad?, y la simbología del templo. Había mucha corrupción también por malas costumbres, había también ideas erróneas acerca de que ya sí, ahora sí vamos a regresar a Jerusalén, ya se va a terminar el cautiverio por parte de profetas falsos, cuando eso no sucedió así, tal cual como ellos decían, sino que tomó más tiempo. El libro de Ezequiel, y en este caso su ministerio, tuvo que enfrentar muchas veces estos falsos profetas y denunciarlos. Su libro está más o menos estructurado por diferentes partes. Un llamamiento del profeta, las profecías acerca de la ruina de Jerusalén, el castigo de aquellos pueblos que son enemigos del reino de Judá,
y luego pues al final lo que es la restauración, en torno a los capítulos 33 y 48, la profecía de la restauración de Israel. Y bueno, de los profetas mayores nos queda Daniel, ¿verdad? Que es considerado profeta, pero a la vez es considerado un texto apocalíptico. Algunos no lo consideran dentro de los profetas, incluso dicen los profetas mayores mencionan a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero digamos que algunos consideramos también a Daniel como uno de los profetas mayores y no tanto un apocalíptico como algunos lo han considerado, a pesar de que su carácter es completamente apocalíptica, ¿verdad? Sus visiones proféticas son apocalípticas. Él es el autor del libro llamado a sí mismo, de Daniel. Se compone de 3 sesiones. La primera de ellas, lo que es la Torá, la otra parte que es el profetismo y la otra que son escritos. No obstante esto, el libro fue bastante, digamos, conservado, porque hay partes del libro que se encontraron en los rollos del Mar Muerto. Acuérdense que los originales del libro se perdieron, pero igual que toda la Biblia, obviamente con el tiempo, se escribieron como copias, como si fueran fotocopias, en el sentido de que se transcribía, pero muchos originales llegaron incluso a deteriorarse, perderse, pero hay unos escritos encontrados llamados rollos del Mar Muerto, donde hay mucha parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento escritos. Y bueno, Daniel es uno de los libros que se encuentra más en estos descubrimientos del Mar Muerto. Incluso en el Corán se habla, no lo mencionan a Daniel, pero habla precisamente de un profeta con las mismísimas características de Daniel. Por lo tanto, también el islamismo, digamos, de alguna manera u otra, lo considera como profeta. Bueno, aunque ustedes saben que el islamismo también considera profeta a Juan el Bautista, y bueno, consideran profeta a Jesús, que nosotros obviamente sabemos que es Dios, pero ellos lo consideran como un profeta. Daniel es un nombre hebreo, es un nombre también muy bonito, que consta de 2 partes. La primera parte, que es Din, o de Daniel es Din en hebreo, que quiere decir juzgar, y él, que es Dios. Dios juzga, Dios alega, ¿verdad? De alguna manera. Y es como Dios que viene a través de Daniel a juzgar a su pueblo de alguna manera y alegar sobre él. Ustedes recuerdan seguramente mucho lo que es el texto bíblico de Daniel en la fosa de los leones, ¿verdad? Que incluso ha tenido pinturas muy famosas, como una pintura francesa del 1892, Daniel en el foso de los leones, o en la fosa de los leones. Nabucodonosor, que era el rey que ya les comenté de Babilonia, le ordena escoger un grupo de jóvenes hebreos para su servicio, debiendo ser educados en las tradiciones de los escribas. Y bueno, los elegidos fueron Daniel y 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías. Los jóvenes fueron introducidos en la cultura mesopotámica, tuvieron que aprender la lengua, la escritura, toda la tradición de ellos. Y obviamente para Daniel, Sadrach, Mesach y Abdenago, a los 3 jóvenes respectivamente, y fueron alojados en el Palacio Real,
que hoy precisamente en la actualidad está en una zona arqueológica en el margen occidental del río Éufrates. Y la tradición judía, como ustedes saben, sostiene que los jóvenes fueron convertidos en eunucos. Daniel y sus compañeros, como ustedes saben, tuvieron que residir en la corte, pero mantuvieron sus prácticas judías, ¿verdad? Y cómo precisamente a través de la fuerza de la tradición de Daniel en el foso de los leones al cual él cae, él sufrió, ¿verdad?, el encierro en el pozo de los leones, pero le valió esto la fidelidad a Dios. Y obviamente, a pesar de que el rey lo haya mantenido precisamente en ese lugar, Daniel mantuvo su fidelidad a Dios. Y por lo tanto, como nos narra el capítulo 6, siendo arrojado en el foso de los leones, no sufrió ningún tipo de daño. Y por lo tanto, como ustedes saben, el hecho del poder de Dios en su pueblo, en las personas que lo siguen con sincero corazón, es algo que podemos encontrar en varios de los profetas. En torno a lo que es la muerte de Daniel, no existen muchos testimonios bíblicos sobre esto. Algunas tradiciones posteriores, obviamente, a sus escritos, no narran especialmente lo que es la parte de su muerte, aunque sabemos que más o menos se debe situar en torno al año 539 antes de Cristo. Es muy probable que su tumba es la que se venera en Susa. De hecho, es lo que la tradición tiene como como cierto, aunque de todos modos la tumba de Daniel muestra 6 lugares diferentes: en Babilonia, en Susa, que es el actual Irán, en Kurdistán, en Uzbekistán, en Irak y en la parte Kurdistán iraní. Bueno, como ustedes saben, eso pasa con muchas personas famosas y por lo tanto también con Daniel sucede. Tenemos al Daniel en varias partes diferentes porque no tenemos la certeza exacta de dónde esté situado su cuerpo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar después con los profetas menores, que ya son mucho más concretos, mucho más sencillos, mucho más fáciles, son mucho menos escritos, obviamente, los de ellos. Lo vamos a continuar en la próxima clase. Vamos a recibir la bendición hoy y bueno, vamos a dormir con el pensamiento en que también nosotros somos profetas y al igual que todos los profetas, debemos también nosotros de alguna manera u otra anunciar y denunciar lo que encontramos a nuestro alrededor, especialmente si hay cosas que no están bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.